los saludos tú primero. Bueno, buenas noches. Ya gracias a Dios pudimos arreglar estos problemas técnicos que de repente surgen. Y bueno, ya estamos transmitiendo en vivo desde Facebook. Les damos las buenas noches a los que están aquí en Meet, como en los que van a verlo después en Facebook. Les pido que compartan, que me ayuden a compartir el link de Facebook en su muro, en su estado de WhatsApp y en todas sus redes sociales. Y si tienes alguna persona que le has estado hablando de Dios, que has estado haciendo tu labor evangelística, ¿verdad? Compártele el link. Hemos visto cómo estas clases han sido de mucha edificación, de buena edificación, no nada más para los varones, también las mujeres que hemos estado aquí presentes a lo largo de esta serie, de conociendo el diseño de Dios para el varón. Creo que ha sido muy interesante, ha sido muy enriquecedor el poder escuchar cuál es el diseño de Dios para los varones. Y bueno, le doy la bienvenida aquí al pastor y le cedo el micrófono. Buenas noches a todos, qué gusto poder verlos, a los que puedo verlos, qué gusto poder saludarlos y estar otro martes más aquí listos y preparados para escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Y a ver qué nos enseña hoy, porque cada vez quiere mostrarnos más, cada vez nos lleva a aprender más y a dirigirnos más hacia su persona. Recuerden que estamos hablando sobre el peligro de la apatía. Ya la semana pasada veíamos esto y créanos que es para nosotros muy, muy importante que ustedes puedan comprender lo peligroso que puede ser la apatía, porque como bien les habíamos dicho desde la vez pasada, esto pone en riesgo la vida de tus hijos, la vida de tu familia. Entonces, sí es necesario que tengamos atención. Hoy vamos a continuar con esto en el entendido de que el hombre tiene un llamado de parte del Señor. Fíjense, siempre que uno llega a una iglesia, regularmente siempre, a una congregación más bien, regularmente siempre tienden a decirte que tienes un llamado y que tienes un llamado, y eso es real, tenemos un llamado a servir al Señor, pero el hombre en particular tiene un llamado a proteger, a actuar, a restaurar. Ese es el llamado principal que tiene el hombre. ¿Qué sería para el hombre vivir sin una familia? No sé si se han puesto a pensar, ¿no? Aunque sí hay mucha gente, por supuesto que hay mucha gente que vive sin tener una familia. No sé si conozcas alguno y le hayas preguntado alguna vez cómo es vivir sin familia. ¿Te imaginas, Henry, vivir sin tu familia? ¿No? Bueno, con mi familia que pues Dios puso en mi camino, en este caso mi esposa y mi hijo, no me imagino. Así es, cientos. De verdad no podría, pero con otra familia podría pasar. Sí, pero con esta no, vientos. César, ¿podrías vivir sin tu familia, César? Hola, buenas noches. Buenas noches. Realmente es complicado, ¿verdad? Y se hace difícil poder responder si o si no, pero por mi familia que tengo ahorita, con esa que me quiero quedar. Vientos. Bien, miren, es que en realidad, si tú te pones a pensar, el llamado que Dios te hace a proteger, a actuar y a restaurar es precisamente en ese afán. Hay una sola institución que puso el Señor en el mundo y esa es la familia, nada más. Es la única institución que el Señor puso en el mundo y es la familia. ¿Y por qué lo hizo? Precisamente porque en ese núcleo es donde protegemos a cada miembro de la familia. Ese núcleo fue el que el Señor creó precisamente para que podamos nosotros como hombres proteger. Y esto, a ver, fíjense, yo cuando veía lo de restaurar, decía, pero ¿cómo restaurar? Mira, los chicos, nuestros hijos, nuestras esposas, nosotros mismos,
vamos creciendo. No sé si alguna vez has visto una foto tuya de más joven, o si recuerdes cuando recién te casaste, ¿no? De eso a este momento has cambiado de una manera impresionante. No sé si has visto las fotos de tus hijos cuando eran pequeños, sin maldad, sin preocupaciones. La única cuestión era ser chistosos, ¿no? Ya déjate tú de bonitos, con que fueran chistosos es suficiente, ¿no? Pero desde que son pequeños hasta ahora ha habido un sinfín, ojo, no solo de cambios físicos, sino también de formas de pensar, de formas de actuar, también de cambios psicológicos. Son completamente distintos. Y en ese proceso, ayer yo les ponía en mi estado, el sistema está diseñado para destruir. Porque en ese proceso entran a un buen de sistemas. Ojo, hay un sistema médico, hay un sistema de educación, hay un sistema gubernamental, pero todos los sistemas están rotos. Todos esos sistemas son disfuncionales. Todos esos sistemas buscan llevar a la frustración. ¿Cómo hacer que tu hijo participe de ese sistema, pero que el sistema no lo atrape? ¿Cómo hacer que sea parte del sistema, pero que el sistema no lo atrape? ¿Tú sabes cuántos alumnos copian en la escuela? ¿Cuántos llegan a hacer las tareas en el salón de clases? ¿Tu hijo también lo hará? Porque ya es un sistema, que por ahí llega a suceder. Y dentro de ese sistema, lo que nosotros no entendemos es que a veces son atrapados en el sistema. Hay muchas cosas que no puedes evitar, ¿eh? Y ojo con eso, porque eso se vuelve muy, muy interesante. Hay sistemas que tú no puedes evitar que tus hijos entren, que sean atrapados. Porque te vas a dar cuenta hasta que ya estén atrapados. Eso es una realidad. Suena triste, ¿a poco no suena bien triste? Pero la realidad es que te das cuenta hasta que ya son atrapados. Porque si los demás lo hacen, yo también lo hago. En el sistema social, ¿cuántas veces has visto una persona, no quiero hablar de nosotros, de tus hijos, de nadie, pero cuántas veces has visto una persona que de repente le dan cambio de más y no lo regresa? Yo sé que de los adultos todos regresamos el cambio de más, eso creo, ¿no? Porque no es tu dinero. Pero el sistema dice que pues el menso fue el que te lo dio, ¿no? Y como el sistema dice que el menso fue el que te lo dio, entonces, ¿qué crees? ¿Qué te quedas con el cambio? Porque el sistema dice que así es. Es más, si no te quedas con el cambio, hasta de tonto no te van a bajar. Esa es una realidad. Y aquí es un ejemplo sencillo de cómo tus hijos, tu familia pueden ser atrapados en un sistema. Como tal, en un sistema como tal. A veces hacemos cosas que son incorrectas, ¿no? Circular cuando no debemos circular, pasarnos un alto, no sé, dar mordida, por ejemplo. Todas estas cuestiones obviamente generan un problema, ¿no? Y nos atrapa el sistema. ¿Cómo restaurar todo eso una vez que nos damos cuenta que está ahí? Entonces fuimos llamados a restaurar, a proteger y a actuar cuando sea necesario. Eso es importante. ¿Cuántos padres, hablando de la apatía, nunca actúan cuando suceden las cosas? ¿Cuántos ven que las cosas están sucediendo y no actúan? ¿A poco no, las mujeres que están aquí, a veces te da coraje cuando tu esposo está viendo que sucede algo y no actúa? Y ahí se queda como menso, ¿a poco no? Bueno, los de aquí los de aquí no se quedan como mensos, ¿no? Pero ¿a poco no pasa así? Y te da coraje. Entonces, partamos hoy de la idea de que estamos llamados a proteger, restaurar y actuar en nuestras familias. Ahora, el diseño de Dios para el hombre en lo familiar es muy sencillo. ¿Por qué? Porque el hombre está creado, ojo,
No solo para trabajar y sustentar, por favor, pongan atención hombres a esto, no solo para trabajar y sustentar. Es parte de, pero no termina ahí su labor, ¿no? No, y es que yo no quiero partir de la idea porque se supone que todos los que estamos aquí, esto lo tenemos muy claro. Yo sé que fuera, yo sé que la gente de fuera o la gente del mundo, como solemos llamarle, a veces ni trabajan ni sustentan a su familia, ¿no? Hay hombres que no trabajan, hay hombres que los que están trabajando para ellos es su mujer. Hay hombres que están esperando a ver de quién les ayuda, quién les apoya. Hay otros que sí trabajan, pero que no sustentan a la familia. Y recuerden, esto lo he dicho siempre y lo voy a seguir diciendo. Aun cuando los dos trabajen en una familia, aun cuando el hombre y la mujer trabajan en la familia, el que tiene que sustentar, el que tiene que proveer la casa, es el hombre. Eso ténganlo muy en claro. Y no es una cuestión que a veces dicen que es ser machista y todo eso. No, no, en lo absoluto. Eso hagámoslo a un lado. Pero nosotros partiendo de la idea de que aquí los hombres trabajamos y sustentamos, ojo, no es suficiente. También tenemos que liderar. Somos líderes. Somos líderes en nuestra casa. Y ese liderazgo se tiene que hacer con amor y responsabilidad. A veces es lo que cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque yo he notado mucho en un sinfín de familias cristianas que el hombre se siente bien líder, pero cuando le conviene, ¿no? Y para solucionar problemas, en lo absoluto. Cuando está solucionando problemas, cuando necesita solucionar problemas, no actúa, no hace nada. O que ejerce el liderazgo incorrectamente. Así es. ¿No? Porque precisamente el sistema ha atrapado a muchos hombres y les ha dado una idea totalmente equivocada de lo que es ser líder. ¿Qué te enseña el sistema terrenal de liderazgo? Que tienes que ser autoritario, que tienes que ser tirano, ¿no? Que aquí solo yo mando y solo se hace lo que yo digo. Ajá. Que tienes que ser cruel, que los demás están para servirte. O sea, ese es el liderazgo según el sistema terrenal, según el sistema del mundo, no según el sistema del reino. Entonces, si como varón, ojo, si como varón estás ejerciendo el liderazgo en tu familia de esta forma, ojo, a lo mejor estás actuando, o sea, tienes una estructura mental que piensa como el sistema terrenal, pero el liderazgo en Cristo, conforme al sistema del reino, es otra cosa. ¿Qué dijo Jesús que venía a hacer a la tierra? ¿A que le sirvieran o a servir? ¿A qué vino? A servir. Él vino a ejercer su autoridad, y él, que es la cabeza de todo, vino a ejercer su autoridad tiranamente. ¿Vino a ser autoritario o vino a ser un siervo? ¿A qué vino? Entonces necesitamos pues revisar cuáles son nuestros argumentos, nuestras fortalezas mentales quizá que ya se han levantado acerca de este liderazgo, porque aquí nos dice el pastor, el hombre tiene que liderar con amor y responsabilidad. Entonces no se trata de que yo lidero porque yo mando, porque aquí se hace lo que yo digo, porque soy el hombre. No, se hace de ejercer ese liderazgo conforme al diseño de Cristo. Entonces, ¿cómo debería liderar un hombre conforme al diseño de Cristo? Claro. ¿Alguien quiere decirme cómo debería liderar un hombre? Porque aquí tenemos puros hombres líderes. Y sabios, ¿verdad? Ya no voy a decir guapos porque pues no vemos tantos así, pero sabios seguramente sí. Sabios y piadosos. ¿Cómo debería actuar un hombre? Sería con amor, con respeto. Bien. ¿Alguien más por ahí? ¿Cómo más debería actuar un hombre? Un líder en el reino. Fíjense, es que, vean esto, o sea, lo importante que es el entender cómo actúa un hombre líder de reino. Un verdadero hombre. ¿Cómo debe actuar? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo tiene que funcionar? ¿De qué forma tiene que hacerlo? Pues bien, fíjense, Dios espera que el hombre actúe, uno, como sacerdote, es decir, como cabeza de su hogar.
¿cuántos sacerdotes tenemos aquí? Eso es importantísimo, ¿eh? Yo espero que recuerden los discipulados que hemos tenido últimamente en la iglesia y cómo cuando el sacerdote funciona mal, cómo lleva a su familia a que se pierda. Si recuerdan a Elí, si recuerdan a Samuel, a Moisés, todos esos personajes que dejaron a un lado su sacerdocio, que no cumplieron con su sacerdocio En casa, ¿no? en casa. A ver, aunque ciertamente cada uno de ustedes tiene a su pastor, digámoslo así, recordando que nuestro pastor es el Señor, vamos a pensar que hay un pastor para ustedes, pero sus esposas tienen un sacerdote, y ese sacerdote son los hombres de esa casa. Y permítanme decirles algo, no sé cómo lo vayan a tomar, pero cuando ese sacerdote no funciona como sacerdote, entonces nada en la casa va a funcionar. Absolutamente nada, ¿no? Yo, por ejemplo, daba el ejemplo hace unos días por ejemplo, mi tío Marín, que él fue primero a la iglesia, no sé si recuerdan los que están en la congregación con nosotros, desde el principio, él llegó solo, empezó a ir a la iglesia, empezó a servir al Señor, a la congregación empezó a servir al Señor, empezó a servir, y hoy tiene a toda su familia con él, ¿no? Hablando toda su familia, su esposa, su hija, sus nietos, los lleva ahí a la iglesia, a la congregación, ¿no? Y está tratando de impactar a sus hijos, ¿no? Así es, y está impactando sus hijos. Y yo creo que algo va a suceder ahí, no porque yo lo diga, sino porque él está actuando como cabeza, ni tampoco que yo esté declarando algo como, ay, yo soy el declarador aquí. No. Yo lo creo porque está siguiendo el orden correcto de ser cabeza. Pero aquí viene la otra. Hay muchas mujeres que han ido a la congregación desde hace tiempo, siguen yendo solas y seguirán yendo solas. ¿Por qué? Porque el sacerdote no ha tomado el lugar que le corresponde. Y eso es una situación bien complicada. Yo sé que suena feo porque en el afán de hacer sentir bien a las personas, siempre le dicen, ¿no? Vas a ver que tu familia estará acá. Y algún día tu familia estará acá. Pero si no cumplen el diseño, si no viven los principios, difícilmente la otra persona, sea hombre o sea mujer, va a terminar a los pies de Cristo. Recuerden eso, esa es la palabra clave. Dios se mueve bajo diseños, bajo orden. Dios es un Dios de orden. Por eso es que a veces ustedes verán lo complicado que es en las congregaciones tener a las familias completas. Y cuando hablo de familias completas, hablo papá, mamá e hijos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los hijos no van a la congregación. Una vez que crecen, dicen los hijos, no, hombre, yo para ser como tú, yo para vivir como ustedes, peleándose y que van a la congregación y dan una cara y regresan acá y se están matando todos los días. ¿Y eso por qué? Porque no hay orden, porque no hay una cabeza. Y el Señor quiere que actuemos como sacerdotes. Y entonces la obligación del sacerdote es obviamente la oración en su casa. Es obviamente el dirigir a su familia. Y guiarlos a Cristo, ¿no? Es enseñarle a los hijos quién es el Señor. Que crezcan en el conocimiento de Cristo, claro. Es enseñarle a la familia. Es mostrarle la fe en el Señor. Es llevarlos hacia donde el Señor le ha dicho que tiene que llevarlos. A veces hay hombres timoratos que dicen, no, es que yo no tengo la habilidad, yo no tengo la capacidad, yo no voy a poder. No. A ver, junto con el diseño el Señor dio las habilidades. Amén. Junto con el diseño te ha dado todas las habilidades el Señor. ¿Sí recuerdan quién hizo el arca y todos los artefactos que había en el templo? Esas que se avientan como 20 veces Noé y los 10 mandamientos. ¿Sí se acuerdan quiénes lo hicieron?
Besalel y Vientos. Ujú. Vientos. Fíjense, estos personajes, no crean que el Señor dijo, hazlos y ya, a ver cómo le haces. No, el Señor les dio la habilidad para poder manipular todo este tipo de materiales, todo este tipo de metales, todo este tipo de piedras preciosas. El Señor les dio la habilidad para que pudieran hacerlo. Igualmente, querido varón de la congregación, el Señor te ha dado todas las habilidades para que tú seas un sacerdote de tu casa. Solamente hay que abrir la Biblia. Ah, claro. Hay que abrir la Biblia y créeme que el Señor te va a revelar. Te va a revelar lo que tienes que hacer y cómo tienes que dirigir a tu familia. Esto también lo he dicho muchas veces. Nadie dice que hay un libro para ser padre. Todos dicen que no hay un libro para ser madre. Todos dicen que no hay un libro. Pero sí lo hay y se llama la Biblia. Ese es el mejor de los libros. Y eso no quiere decir que vamos a avanzar de manera correcta, pero nos vamos a equivocar. Pero como sacerdotes vamos a restaurar. Así es. Vamos a realizar. ¿Cómo más quiere que seamos el Señor? O como que actuemos. Bueno, otro aspecto que el Señor espera del hombre es el que sea un rey también, que sea un rey. Hablábamos hace rato de liderazgo, ¿no? Hablábamos de cómo se ejerce ese gobierno en su casa. Entonces, el ser rey, ¿cómo que soy? Ay, soy el rey de mi casa, atiéndanme. Con dinero Me y sin siento dinero. en mi trono, todos me sirven. No, el rey, conforme al diseño de Dios, es aquel varón que ejerce un gobierno justo en su casa. Nosotros hemos hablado aquí abiertamente y pues, digo, lo hemos dicho, lo hemos confesado, ¿verdad? Pues si Dios lo sabe, pues. Que lo sepa el mundo. Que por mucho tiempo, a lo mejor nuestros juicios hacia nuestros hijos, nuestro gobierno, hacia nuestra familia, fue injusto. ¿Por qué? Porque nosotros dirigíamos nuestra casa por lo que dictaba nuestra cultura familiar. Así es. O lo que dictaba la cultura mexicana, no sé, ¿no? De nuestro país, lo que se espera de a lo mejor de los hijos, pero todo estaba fuera del diseño de Dios y por lo tanto ejercíamos ese gobierno de forma injusta, porque cuando teníamos a lo mejor que pues perdonar, que ser pacientes, tolerantes, híjole, éramos muy severos. Y cuando deberíamos de tomar armas en el asunto, cuando deberíamos de poner límites, no los poníamos, consentíamos. Y eso está totalmente equivocado. Entonces, como padre, como esposo, como varón, como cabeza de tu casa, como rey, tienes que ejercer un gobierno justo. Es decir, darle a cada situación su lugar, en su justa medida, pero no conforme a tus estándares. No conforme a lo que tus papás esperan de ti, no conforme a lo que la familia extendida espera de ti, ni siquiera conforme a lo que la congregación espera de ti, de tus hijos, no, es conforme al diseño de Dios, es conforme a los principios que hemos aprendido y que seguiremos aprendiendo, ¿sí? Es conforme a lo que el Señor dice en su palabra. Entonces, si tú algún día te encuentras en algún dilema, en alguna problemática, en alguna situación que como varón, como hombre, no sabes cómo pues resolver, ¿a dónde tienes que recurrir? Por supuesto, tu esposa es tu ayuda idónea, es un consejo, pero primero que nada, pues tienes que ir al Señor. Primero tienes que ir y preguntarle a Dios y leer en la palabra y sumergirte en la palabra, y entonces ya con esa sabiduría lo platicas con tu esposa y el panorama te va a quedar más amplio, más claro, y entonces ahora sí vas a poder tomar una decisión correcta. Para los mexicanos es muy complicado entender un sistema de reino. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una democracia. Y en la democracia, la mayoría de votos es la que vale. Pero actuando como rey, no vale
la mayoría de votos, Así sino lo es. que el Señor ha dicho que debe de ser, Así. sino lo que el Señor ha dicho que tiene que llevarse a cabo. Ahora, esto que decía la pastora, quiero que te quede muy claro, ni siquiera actúes conforme a lo que esperan los demás que hagas. Porque si te pones a preguntarle a los demás qué tienes que hacer, no, olvídalo, Cada quien va a olvídalo. tener su opinión. Cada quien va a pensar desde el punto, es más, a veces hasta con cierta jiribilla por ahí para que te vaya mal. Entonces, la realidad aquí es entender que tú como rey tienes un rey, que es el Rey de Reyes. Y ese Rey de Reyes te va a solucionar todo y te va a decir, esto es así. Ojo, no es que, mira, ¿por qué no le preguntas a fulanito y por qué no haces una encuesta y a ver quién tiene la razón? No. El rey siempre te va a dar la palabra que es y lo que se tiene que hacer en el momento que se tiene que hacer. Y en la forma que se tiene que hacer. Por eso decía que es un gobierno justo. Por eso es un gobierno justo. O sea, no siempre la justicia enfocada a lo que tú quieres, porque si se llevara a cabo lo que nosotros queremos y si en todo lo que le pidiéramos a Dios fuera un sí, imagínate el caos que existiría, ¿no? Por supuesto que no es así, porque Dios sabe lo que nos conviene, cuándo nos conviene y en el momento que nos conviene. Pero ojo, entonces, ¿cómo ser nosotros en nuestra casa un rey, pero un rey justo? Porque siempre se los digo también, nos jactamos de decir, somos sacerdotes, profetas y reyes. Pero ¿cómo actúa un rey justo? Un rey justo va a actuar siempre basado en la palabra de Dios. Basados en el propósito de Dios. Basados en los principios de Dios. Basado en lo que Dios dice que es correcto. Así es como actuamos. Porque yo sé que como humanos podemos equivocarnos siempre, ¿eh? En la toma de decisiones vamos a equivocarnos. Y eso puede ser normal. Pero entonces tenemos que basarnos en los principios de Dios. Así es. Y también el hombre tiene que actuar, o Dios espera que actúe como un profeta. ¿Sí? Ya vimos sacerdote, ya vimos rey, y también tú, varón o hombre de tu casa, también eres un profeta para tu familia. ¿A qué nos referimos con esto? Profeta no es el que tiene su bolita mágica, su bolita de cristal y le lee el futuro a las personas, no. Profeta es el que lleva a las personas a Dios, que guía, que es un guía espiritual, que habla la palabra, que tiene la palabra de Dios en su boca y que entonces con esa palabra de verdad puede guiar a su familia, que puede darle una palabra de parte de Dios a su familia. Pero no es como eso de, cuando digo dar una palabra de parte de Dios a su familia, no es de que te declaro que esto, te declaro que te decreto que aquello, o tú vas a hacer esto cuando crezcas, vas a hacer tal o aquello, vas a tener esto, no, sino que habla la verdad, la palabra de verdad está en su boca. Yo creo que todos los hombres que están aquí, que pues han estado escuchando la palabra, que hemos estado aprendiendo juntos, ¿verdad? La palabra, cuando tu hijo, cuando tu esposa se acerca con una situación, yo creo que lo primero que viene a tu mente y a tu corazón es la palabra de Dios. Es hablar una palabra de parte de Dios, es decirle, espérame, y si no lo discierno en ese momento, espérame, voy a orar, voy a preguntarle a Dios, ¿no? Déjame ver qué es lo que Dios dice. Y es que uno como mujer necesita eso. O sea, fíjate qué seguridad le da un hombre que actúa como profeta de su casa a una mujer cuando, no nada más cuando nos sustentan, no nada más cuando nos cuidan, no nada más cuando son buenos padres, no, sino cuando nosotros llegamos a nuestro esposo con una situación, sea bueno, sea mal, lo que sea, y encontramos una palabra de Dios en la boca de los varones, en la boca de nuestro esposo. ¿A cuántas les ha pasado que tu esposo te habla una palabra de verdad
conforme a la verdad que está en la palabra de Dios, y eso trae una paz a tu corazón, eso trae gozo, trae alegría, y entonces como profetas eso es lo que necesitamos como mujeres, pero también es lo que Dios espera ver de ti, es lo que Dios espera ver en los hombres, en sus hijos varones. ¿Cómo guías a tus hijos? Varón, ¿cómo estás guiando a tus hijos? O tal vez pueda hacer una mejor pregunta. ¿Hacia dónde los estás guiando? ¿Hacia dónde los estás llevando? La pregunta que siempre les hago, ¿podrían ellos dirigirse a ti con confianza? Y si se dirigen a ti, ¿qué es lo que les dirías? ¿Cómo les dirías? ¿Cómo los guiarías ante la situación? ¿Has pensado que alguna vez tu hijo te diga, sabes que ya no quiero estudiar? O peor, ¿sabes qué? Yo ya no creo en Dios, ya no quiero seguir a Dios. ¿También? ¿No? Detalles pequeños como ya no quiero estudiar. Detalles como quiero hacer otras cosas de mi vida. Hace poco que hablaba con un compañero que decía que su hijo le pidió un año sabático, pero su hijo va en la secundaria. O sea, ¿te imaginas un año sabático en la secundaria? O sea, una locura, ¿no? Entonces él decía, pues yo no sé qué decirle. Pues ¿cómo que no sabes qué decirle? Pues no. ¿Qué haría? Fíjense, no sé si a veces entendemos lo que es el año sabático, pero el año sabático siempre nos va a dar para realizar otras cosas. O sea, ese año sabático, que tú tienes el año sabático, va a realizar otras cosas. No nada más es, me voy a quedar sin hacer nada. El año sabático sirve para hacer otras cosas, ¿no? Y eso, por ejemplo, en el caso de nosotros, los docentes tenemos permiso de un año sabático, pero regularmente se utiliza para hacer una maestría, para hacer un doctorado, para ir de intercambio a otro lugar. O sea, para eso ocupa, ¿qué haría un niño de secundaria en un año sabático? O igual en la prepa, ¿qué haría tu hijo de prepa con un año sabático, no? ¿Qué lo pondrías a hacer? Vamos a pensar que como buen guía espiritual, como buen profeta, le dices, ok, pero ¿qué le vas a poner a hacer en ese año sabático? O nada más va a estar ahí levantándose tarde, comiendo, haciendo nada. Los que ya tenemos hijos a punto de salir de la universidad, ¿cuánto tiempo le vas a dar para que encuentre un trabajo? Yo tengo compañeros, ojalá no escuchen esto, pero tengo compañeros de la uni que siguen sin trabajar porque están estudiando, ya quién sabe cuántas maestrías llevan y cuántos doctorados y siguen estando mantenidos por los papás. ¿Cuánto tiempo? Ya sabes cuánto tiempo, varón de tu casa, ya sabes cuánto tiempo le vas a dar a tu hijo para que encuentre un trabajo, para que empiece a desempeñar algo. Fíjense, la tristeza es, yo siempre le digo a los chicos, a los de mi escuela, cuando terminan la preparatoria, yo les digo, miren, van a ir a la universidad, pero cuando ustedes terminen la universidad, no crean que van a ser licenciados, abogados, doctores, arquitectos, no. Cuando terminen la universidad van a ser desempleados. Esa va a ser su labor, desempleado, a menos que tu papá tenga una empresa o ya tenga un hospital y consultorios, a lo mejor saldrás con empleo. De lo contrario, vas a ser desempleado. ¿Cuántas y cuántas familias existen que los hijos ya llevan tiempo sin trabajar y siguen ahí mantenidos por la familia? ¿Por qué? Porque dicen, están buscando el trabajo perfecto en el que trabajen unas 4 o 5 horas con 1 hora de comida y les paguen un dineral. Eso no existe. Eso no hay forma. Algo que yo siempre le he dicho a Julián particularmente es que siempre se inicia desde abajo. Siempre tenemos que iniciar de poco a poco, a donde vayas, en el trabajo que estés. No vas a llegar y vas a decir, soy el mejor maestro, ya denme la de director. No va a pasar eso.
Seguramente vas a empezar dando clases y a veces hora clase, ¿no? Vas a empezar desde abajo y vas a ir subiendo, 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 preparándote. Pero siempre preparándote. Siempre buscando mostrar al Señor en lo que haces. Y eso a veces no es sencillo porque decimos, no, pues son nuestros hijos y todo eso, sí. Y los vamos a apoyar. Pero ¿ya te has puesto a pensar cuánto tiempo vas a apoyarles? ¿Hasta dónde es apoyo y hasta dónde ya cruza la línea, ¿no? Así es. Y en lugar de hacerle un bien, le haces un daño también. Fíjense, yo me gusta siempre decirles algo a ellos, y no es por sacarles en cara, pero sí me gusta marcarles lo que se invierte en la escuela para ellos. Y yo sé que la mayoría de los papás, uno de los gastos más grandes que tienen es lo que invierten en las escuelas por sus hijos o para sus hijos. Es uno de los gastos más grandes que tienen. Y si no lo tienes ahorita, espera que vayan a prepa y a universidad. Ahí es donde te vas a dar cuenta los gastos que tienen, ¿no? Bien, si vas en la UNAM, pues no te cobran tan caro, pero hay otras cosas que pagar. Pero si vas en otras escuelas, pues te cobran más caro. Y es importante que sepan, repito, no porque se lo saques en cara, sino que sepan lo que estás haciendo por ellos, lo que Dios hace en la familia. Porque los recursos de una u otra forma salen, los recursos de una forma están ahí, de una u otra forma están ahí. Ahora, yo te quiero dar un ejemplo de este modelo de sacerdote, profeta y rey, como José, el esposo de María. Mira, José, el esposo de María, pudo haber hecho muchas cosas y nadie lo hubiera culpado. O sea, él pudo haber dicho, no, a mí, ¿por qué me cargan el muertito, no? Y nadie lo hubiera culpado, nadie hubiera dicho nada. Sin embargo, se quedó. Y ahí se mostró como sacerdote. ¿Tú te imaginas todo lo que le enseñó a Jesús como sacerdote? A ver, para que lo tengas bien claro, Jesús, aunque traía un destino, aunque traía una misión, no hubiera hecho lo mismo sin José a su lado. Porque José fue un sacerdote de su casa. Fue un sacerdote de su casa que se mostró como cabeza del hogar. Que le mostró, que le enseñó, que le habló de las escrituras, que lo amó, que hizo de él lo que Jesús era, ojo, como hombre. Porque sabemos que Jesús era Dios. ¿Vale? Es Dios, que Jesús es Dios. 100% hombre, 100% Dios. Pero ese 100% hombre se le agradece a José por completo. Porque José lo tomó como hijo. Y entonces se mostró un sacerdote de su casa. No solo de Jesús, sino además sacerdote de María, sino además sacerdote de Simón, sino además sacerdote de Judas, sino además sacerdote de Santiago, sino además sacerdote de todos sus hijos. De sus hermanos. Sacerdote de las hijas. Él se mostró un sacerdote y además gobernó con justicia su casa. Gobernó con justicia. Pero no solo eso, sino que además fue una guía espiritual para Jesús. ¿Por qué? Porque él sabía quién era Jesús. Porque a él el ángel le había dicho quién era Jesús. Y fue una buena guía. Qué tan bueno, qué tan buena guía, qué tan buen rey, qué tan buen sacerdote hemos sido para nuestros hijos. Que aunque ellos no son Jesús, Jesús vive en ellos. Y entonces estamos en algo similar. Podría hablarte también de Nehemías, por ejemplo, ¿no? Nehemías había escuchado lo que había pasado en Jerusalén. Entonces él oró, lloró y tomó acción. Se levantó como restaurador, organizó al pueblo, lo motivó con fe y enfrentó la oposición. Para quien hayan leído Nehemías, porque no tendría que leerte todo Nehemías para poder explicártelo bien, pero para quien haya leído lo va a entender. Nehemías se levantó, ojo, ante un Jerusalén destrozado.
ante un Jerusalén destrozado. Por eso te decía, no creas, Dios lo quiere así, que siempre avancemos bien, pero no lo creas del todo. A veces va a haber situaciones y va a haber problemas con tus hijos, con tu familia. Claro. Va a haber cosas que se van a salir de tus manos, pero aunque esté destruido, aunque esté destrozado, aunque tú veas que no hay motivo, te levantas, oras, tomas acción y restauras. Y restauras, eso es lo importante. Así es, eso es lo que hace un hombre de verdad. Porque yo te decía hace varias clases, ¿cómo luce un hombre? Y a lo mejor tenemos este concepto machista, y si yo te digo, ¿cómo luce un hombre machista? Rápido lo identificamos, ¿no? Vemos sus características, pero ¿cómo luce un hombre de Dios? ¿Cómo luce un hombre de verdad? ¿Cómo yo sé, que el varón de mi casa es un sacerdote? ¿Cómo sé que es un rey, un profeta? O sea, ¿cómo yo puedo discernir esas acciones o esas funciones en la vida de mi esposo, en la vida de mis hijos varones, ¿no? Porque los estamos formando. Fíjate la importancia que como mujeres y madres tenemos. Estamos formando sacerdotes, profetas y reyes de nuestros hijos varones. Entonces, cuando ellos se casen y formen su familia, pues, le estaremos entregando a nuestras nueras un sacerdote, un profeta y un rey. ¿O qué les estaremos entregando, no? Ahí Sebastián lo arregla. Porque en el machismo, fíjate, lamentablemente, quienes perpetúan el modelo machista de generación en generación, ¿quiénes son? Las madres, las mujeres. Ellas le enseñan a la siguiente generación de varones, no, tú no te me metas a la cocina, que tus hermanas te sirvan. No, mi hijo, nos decía una persona, no te quiero con tu mujer, tú te vas a la cantina y te me vas a la cantina. Y le daban su dinero y sus cigarros y todo porque el hombre no debe estar en su casa, él tiene que estar en la calle. El hombre no tiene que dejarse, ¿cómo se llama? Acariciar por su mujer, no debe de recibir mimos de su mujer, que se lo vayan a dar las mujeres de la cantina. O sea, y las mismas mujeres perpetúan eso, pero las hijas de Dios, las mujeres, madres y esposas que estamos en Cristo, ¿te has puesto a pensar, yo qué estoy formando de mis varones, de mis hijos varones? ¿Qué le estoy entregando a la siguiente generación? ¿Qué le estoy entregando a mis futuras nueras? ¿Qué le estoy entregando a mis futuros nietos? ¿Realmente les estaré formando en mis hijos un sacerdote, un profeta y un rey? ¿O estoy criando un niño mimado, un niño de mami? ¿O estoy criando un macho mexicano? ¿O estoy criando un hombre sin autoridad? ¿Qué estoy criando? Como mujer, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi labor en esta parte del diseño del varón? ¿Sí? ¿Realmente estaré formando en mis hijos este diseño de hombre? Y también, si tienes hijas, yo no tengo hijas, pero si tienes hijas, o sea, ¿qué le estoy enseñando a mi hija a discernir del varón con el que ellas se van a casar? O sea, ¿realmente le estoy enseñando a mi hija o a mis hijas cómo luce un hombre de verdad? Para que ellas cuando vean y se encuentren frente a estos muchachos que van a querer conquistarlas, que van a querer ganarse a tus hijas, ellas realmente puedan discernir a un hombre de un chaca, sí, de un vaguillo que no vale la pena. Yo no puedo hacer la broma de un Brian, porque ahora ya en todos los salones hay al menos un Brian. Entonces cuando hacía mis bromas de los Brian, pues daba risa, pero ahora ya en cada salón tengo un Brian o dos, ¿no? Sí. Kevin, ¿no? Entonces ya no puedo hacer bromas sobre los Brians. Así es, entonces, ¿o qué le estás enseñando a tu hija? ¿Qué es un hombre? ¿Qué le estás enseñando a tus hijas
sobre la masculinidad. ¿Cómo debe lucir el varón que ellas van a elegir para compartir su vida, para cumplir el propósito de Dios? Entonces, híjole, este tema es bien importante, bien profundo, y todo parte de que, como, acuérdate cuál es el título de la clase, el peligro de la apatía en el hombre. Si el padre de familia no se levanta también y no les enseña, a ver, hijo, no, esto es así, así, un hombre es esto y esto, pero más que con palabras, con acciones, y a sus hijas, hija, un hombre es así, un hombre te va a amar, te va a cuidar, te va a respetar, ¿sí? Va a ser generoso contigo, va a ser cariñoso, atento, pero también es un hombre trabajador, pero también es un hombre con carácter, pero también es un hombre que respeta y que manifiesta respeto y que se da a respetar. Y más que decirlo, vivirlo, ¿no? Más que decirlo, vivirlo, mostrarlo. Eso es lo que se necesita, mostrarlo. Yo les decía la clase pasada, ¿no? No sabes cuán observado eres por tus hijos. No sabes cuánto te observan tus hijos. Hay cosas que tú creíste que no eran importantes o relevantes y después te das cuenta que para ellos fue muy importante tal o cual situación. Y aparte no olvides que así como hay modelos, también hay patrones. Y uno de los patrones más grandes que hay hoy en día es que una mujer maltratada regularmente viene de una madre maltratada o de un padre maltratador. Un hombre maltratador regularmente tuvo un padre maltratador. Entonces hay patrones también y nosotros tenemos que romper con esos patrones. Tenemos que hacer a un lado esos patrones. ¿Cómo? Mostrando un amor sacrificial. Como bien lo dice Efesios 5:25, ¿no? En Efesios 5:25 nos vamos a entender cómo hay una alegoría entre Cristo y la iglesia y el hombre y su esposa. ¿Cómo tiene que amar el hombre a su esposa? Como Cristo amó a la iglesia. Ahí tenemos que dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el modelo más grande que tenemos de amor hacia nuestra esposa. No sé si hay esposas que luego le preguntan a su marido, no sé si todavía aquí ella, ¿no? ¿Me quieres? ¿O me amas? Y a veces el marido, ¿qué te dice? Oh, pues por eso estoy contigo, ¿no? ¿Para qué lo preguntas? No me imagino a un marido que responde, no, ya no te amo, ¿no? Aunque ya no la ame, pero no le va a responder así. No es solo preguntarlo o no es solo decirlo. Saludos a la gatita otra vez que se presentó por ahí. A ver, no solo es decirlo, es mostrar que amo a mi esposa de la manera en que Cristo amó a la iglesia, que soy capaz de entregar mi vida por ella. Soy capaz de entregar mi vida por ella. Pero no en un sentido romántico de la palabra nada más, sino en un sentido práctico. ¿Realmente estás dispuesto a hacer sacrificios por tu esposa? ¿Realmente estás sacrificándote por ella, sacrificándote en el sentido de a lo mejor de apartar tiempo, de apartar comodidad, de apartar incluso recursos económicos, ¿no? Así es. Decía por ahí un muchacho, es que yo no me caso porque yo no quiero dejar de comprarme cosas para estar manteniendo una mujer o para estarle comprando cosas a otra. Entonces, ese no es amor sacrificial. O sea, el amor sacrificial es, sí, está bien, yo tengo mis necesidades básicas cubiertas, pero pienso en la otra persona. Pienso en honrar a la otra persona. Pienso en cómo hacerle bien a la otra persona. ¿Con qué? Con mi vida, con mi tiempo, con mi servicio, con mis habilidades, con mis recursos, con todo lo que tengo y lo que soy. Ponerlo a la disposición de la otra persona para que el otro esté bien. Y es que ahí viene un punto muy, muy importante, ¿no?
Un verdadero hombre de Dios es servicial. No busca, ojo, no busca que le sirvan, busca servir. Muchas ocasiones los varones en la casa quieren ser los que manden, a los que les sirvan, a los que les traigan todo. Y en el modelo del Señor, el verdadero liderazgo se expresa sirviendo. Esa es una realidad. El verdadero liderazgo es sirviendo. Fíjense, en Marcos 9:35 dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. El padre de familia es el que sirve a todos. El que sirve a la familia, sirve a la esposa, sirve a los hijos. ¿Y de qué les sirve o no que les vaya a servir alimentos? Y eso, bueno, puede ser también, ¿no? Puede ser también, pero ¿de qué les sirve? Es el consejero, es la primera opción, es el recurso, es quien está ahí cuando lo necesita. Y cumpliendo, para no irnos tan lejos, cumpliendo su diseño. O sea, siendo ese cuidador del huerto. Así es. El que labra y el que cuida el huerto. Cuando tu esposo, ojo aquí mujeres, cuando tu esposo se levanta temprano, a pesar de que al día anterior llegó cansado y llegó a lo mejor noche y al otro día se levanta bien tempranito, y se va a trabajar y llega puntual a su trabajo y no falta y trae la quincena completa y ve lo que necesita su casa, lo que se necesita en casa, y aparte cuida y está al pendiente de ti, de los niños, y te demuestra amor y está ahí para ti, y es tierno, es responsable, ¿sí? Y ejerce su liderazgo, pero lo hace con amor, lo hace con responsabilidad, lo hace con integridad. Y gobierna justamente, no nada más llega y grita y hace y deshace y golpea o habla mal, no. Cuando él hace eso, él está sirviendo a su familia. Él está sirviendo a su esposa y él está sirviendo a sus hijos. Y es que no hay nada que revele más el corazón de un hombre que el servicio. De verdad, si una persona no es capaz de servir a los demás, no es capaz de servir a Dios. Eso ténganlo por seguro. Si una persona no es capaz de servir a los demás, no es capaz de servir a Dios. Hay gente que es orgullosa y ese orgullo no le permite servir al otro. Hay gente que está traumada y esos traumas no les permiten servir al otro. Hay gente que se siente superior a los demás. Y por sentirse superior a los demás, no quiere servir al otro. Y obviamente, si no puede servir a los demás, entonces no puede servir a Dios. Mi hermano, por eso siempre mi preocupación de ver a pastores que quieren que se les dé todo, que quieren que les sirvan, que quieren... No, mi hermano, el pastor es el primero que tiene que servir a los demás. Es el que tiene que agarrar las cosas, es el que tiene que ver las formas, es el que tiene que sacar adelante la congregación. Es el primero. Pero ojo, no solo él, yo hablo de él porque es el líder en la congregación. Pero en realidad todo aquel que no quiera servir, no puede servir al Señor. Dice un pasaje bíblico, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, ¿no? Y preguntan, ¿cuándo hice eso? ¿Sí? Cuando lo hiciste por el más pequeño, ¿no? Y como varones, como sacerdotes, como reyes, como profetas, ¿cómo estamos sirviendo? ¿Cómo le estamos mostrando a nuestros hijos el servicio? ¿Cómo le estamos mostrando a nuestros hijos el servicio? Ojo, eso solo se muestra a través de lo que yo haga.
Yo, créeme que he estado trabajando yo con mis hijos mucho eso de que a veces les digo, pero es que si ven que alguien está haciendo algo, ¿por qué no le ayudan? Estás viendo que necesita la ayuda y no se la ofreces. ¿Por qué? Porque no sirves para servir. Y eso es muy triste. Cuando nuestros hijos no sirven, eso habla de nosotros también como servidores, porque no les hemos mostrado, no les hemos enseñado a servir. No les hemos mostrado cómo se sirve. Y entonces eso es un problema. Fíjense, apenas yo platicaba con unas personas y les decía, es que tenemos que enseñarles a nuestros hijos a ser acomedidos. ¿Por qué? Porque es real. Al lugar al que tú vayas, cuando eres acomedido, eso te sirve mucho. Eso te ayuda como no tienes idea al lugar al que tú vayas. La mayoría de los jóvenes de hoy van a un lugar, están ahí sentaditos o paraditos, y si no les dicen que hagan algo, no se mueven. Ahí los puedes tener todo el día y no se mueven, ¿no? Algo con lo que yo peleo con los alumnos es que se llena el bote de basura, ya está repleto, ya se está tirando todo el bote de basura y no hay uno que lo lleve a tirar, ¿eh? Hasta que no llegue un maestro y mande a uno en particular. Regularmente se manda al latoso, ¿no? Corre, ve a tirar el bote de basura. ¿Por qué yo? ¿No? Pero en realidad, y creo que pasa en todos los salones, ¿eh? Es más, he tenido grupos donde hay chicos cristianos y de todos modos el bote sigue lleno. Y nunca son para ir a tirarlo. ¿Por qué? Porque no les enseñan en su casa el servicio. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de las personas creen que una persona que sirve es el menso de los demás, y eso es completamente mentira. Eso es completamente mentira. Hay que ser servicial. No importa la persona que sea, porque sí, hay gente que es servicial con personas que les caen bien o con personas de alto rango. En diferentes congregaciones hay gente que al pastor todo lo que quiera, pero al hermanito más humilde a ese ni lo voltean a ver, ni le ofrecen nada. Es más, a veces ni le hablan siquiera. ¿Por qué? Precisamente porque en esa falta de liderazgo no le mostramos a nuestros hijos la importancia del servir. La importancia de servir. Hay quienes hacen cosas, sí, pero cumplen con lo que hicieron o con lo que les toca hacer y ya. Yo ya hice lo mío, yo ya acabé, pero todavía hay más cosas que hacer. ¿Por qué no apoyas todavía en lo demás? No, porque yo ya hice lo que tenía que hacer. Entonces también eso es dejar de ser servicial. Mis hermanos, este consejo es mío y voy a cerrar con eso, ¿no? Este consejo es mío. Enséñale a tu hijo a servir. Enséñale a tu hijo a ser servicial. Eso le va a abrir muchas puertas. No te imaginas cuántas puertas le va a abrir el ser servicial. Que se quiten la flojera, que se quiten la idea de que si sirvo me humillo ante los demás, no. Al contrario, la persona que sirve es enaltecida. Porque recuerda que el soberbio, Dios lo abate. Pero al humilde, y eso quiero que lo entiendas bien, dentro de la humildad está el servicio. Aprendamos a servir, mi hermano. Aprendamos a ser serviciales. Muéstrale eso a tus hijos. Hay veces que tú no puedes, te sientes mal o estás mal y ni a ti te ayudan. ¿Qué se espera a los demás? Entonces, eso te lo encargo, mi hermano. Así es. Y bueno, cerramos este tiempo, pero quisiera preguntarle si alguien tiene alguna duda, una pregunta, un comentario, una reflexión, algo que quisiera compartirnos. Este es el momento. Tenemos un minutito todavía antes de cerrar esta transmisión de Facebook. ¿O quedó todo muy claro o hay muchos signos de interrogación por ahí? No, entonces déjenme despedir
el Sí. Face, porque ya sé que después del Face preguntan más. Bueno, entonces así terminamos esta transmisión de Facebook. Gracias por acompañarnos y les animamos a compartir, por favor, con alguien más. Gracias.